ya empezamos con con la clase. Estamos grabando, todavía no está empezando, tal falta unos minutos más. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya saben, cualquier consulta que tengan, pueden abrir el micrófono, o si tienen algún inconveniente para escucharme o algo, también me habilitan el micrófono y me avisan, ¿sí? Bien, en el día de hoy, la clase que vamos a ver es sobre el personal. No sé si estoy viendo ya los apuntes que envié. Vamos a tratar tanto del personal de cocina como el de salón. Si bien la materia es más sobre el salón en sí, pero en otros cursos anteriores, cuando daba las clases, mucha gente o muchos alumnos no tenían o no sabían, no tenían muy claro el tema del personal de cocina, entonces por eso preferí agregarlo, así ya se unifica y estamos todos al mismo nivel. Lo que vamos a ver hoy, entonces, como les decía, vamos a ver primero la parte de cocina, después vamos a ver la parte de salón y también lo que es el bar y algunas características que deberían tener el personal de restaurante. Esto, como aclaración, también está sacado así en una empresa o en un restaurante de una brigada de cocina grande, con un personal grande, con muchas mesas. A lo que voy es que obviamente cada restaurante, perdón, cada restaurante se va a ir ajustando dependiendo a las necesidades que tengan, ¿no es cierto? No todos vamos a encontrar todo este personal, obviamente, sino que va a ir dependiendo de la modalidad, del estilo del restaurante y también, obvio, de la capacidad que tenga. ¿Sí? Bueno, empezamos entonces para ver con los powers. Empezamos con lo que es el organigrama. Bueno, esto ya algunos sabrán. El organigrama es una representación que rápidamente nos muestra cómo está formada una empresa, una organización, una institución, cualquier tipo de compañía. ¿Sí? En el restaurante puede pasar lo mismo. Es un diagrama, hay distintos tipos de diagramas, pero básicamente es eso, es ver cuáles son los puestos, cuáles son las personas que ocupan esos puestos, y ver también si tiene gente subordinada o si tiene gente a quien reportar, o sea, ver en qué posición de la empresa, de la compañía, del restaurante se encontraría, y ya por ejemplo, más que nada para cuando uno entra a trabajar en un lugar, entonces obviamente no fácil familiarizarse, conocer todo con un organigrama, con este tipo de plantillas, se puede saber bien cuál es la función y cuál es la tarea de cada uno. ¿Sí? Bueno, para empezar, vamos a empezar con lo que es cocina, como les comentaba antes, y vamos a ver a este puesto, lo que es el chef ejecutivo, que seguramente muchos no lo escucharon nombrar o no saben muy bien lo que es. No es el chef común, no es el chef de restaurante, no nos confundamos. Si en el chef ejecutivo efectivamente es un chef, es una persona que hoy tiene bastante experiencia en cocina, este puesto o este puesto lo vamos a encontrar más que nada en las grandes organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, en un hotel 5 estrellas, donde puede tener 3 restaurantes de distintos tipos de comida, o un bar, los salones, o sea, distintos puntos de venta, donde en cada punto de venta va a tener su personal de salón y su personal de cocina. También, por ejemplo, en un crucero, donde en el crucero también va a haber 3, 4, 5 restaurantes para todos los huéspedes que están en el crucero, o para una cadena de restaurantes, ¿sí? Donde también se encuentran varios restaurantes, entonces hay una persona, que sería el chef ejecutivo, que se encarga de todas las cocinas,
Sí, es una persona más que nada que hace más tareas administrativas, no es una persona que lo vamos a ver en una cocina elaborando o cocinando platos. Reitero, o sea, es un chef, sí tiene los conocimientos, por eso está en este puesto, pero se dedica más a la parte administrativa, a gerenciarlos, a buscar los presupuestos o costearlos, todo lo que es que tiene relación con el control, con el stock, con el manejo de todas las cocinas, no solamente de una, sino de todas las cocinas. Por eso les comentaba, este puesto lo vamos a poder encontrar en empresas o en hoteles donde tengan más de un restaurante, ¿sí? En un local comercial solo, en un restaurante solo, no es necesario, se va a estar solamente el puesto de chef, ¿sí? Que es ahí por donde continuamos. Con la garganta seca, perdón. Bien, el chef, bueno, como todos saben es el jefe de la cocina, y el responsable de la cocina es el que dirige y tiene a su cargo todo lo relacionado a esta cocina. ¿Sí? Como comentaba antes, si es un hotel, hay varias cocinas, todas dependen del chef ejecutivo, pero cada cocina va a tener su chef particular. Bien. En sí, entre las funciones es de diagramar el menú, manejar los costos para los platos que van a ser elaborados en la cocina, dirigir el personal, controlar que todo funcione correctamente. Dependiendo también muchas veces del tamaño de la cocina, el chef no suele estar así en la preparación, sino más que nada es quien dirige la cocina, es quien da la orden de qué plato sale, o qué mesa va a salir primero, qué mesa después, controlar que el plato o darle los últimos retoques al plato para que llegue a la mesa en óptimas condiciones. ¿Qué es A y B? Bien. A y B significa que es un diminutivo, no, se me fue la palabra. Significa alimentos y bebidas. ¿Sí? O sea, cada sector, por ejemplo, no sé, porque no tengo el hotel, cada sector del hotel tiene su sector de A y B, de alimentos y bebidas, como RRHH, de recursos humanos, HSK de housekeeping para lo que es cama y demás. Bien, pero bueno, A y B significa eso, alimentos y bebidas. Bueno, entonces decíamos, el chef, dependiendo del tamaño, dependiendo de la cocina o de la cantidad de personal, muchas veces no está en la elaboración del plato en sí, sino en la supervisión en los toques finales. Bien, se supone que se sabe, obviamente, que se tiene todos los conocimientos para hacer ese cuello, entonces es más que nada el control. Quien le sigue en puesto es el subchef, vendría a ser el segundo a mando, ¿no?, de la cocina. Y también que esta persona sí se encarga más de la elaboración de los platos. ¿Sí? Generalmente el subchef, el puesto en sí es cubrir un poco o ayudar a asistir también al chef, ¿no es cierto? Muchas veces, como todos saben, la cocina trabaja de lunes a lunes con todos los horarios, o sea, hay cocinas que están abiertas 24 horas, hay algunas que de no sé, 10, 11 de la mañana hasta 1 de la tarde, entonces 1 de la mañana. Entonces, muchas veces está un chef y el subchef quizás en el otro turno, o cuando el chef tiene ocasiones, día libre y demás, lo suplanta en el cargo esta segunda persona, este subchef, que obviamente tiene todos los conocimientos necesarios para hacerlo, ¿sí?, la experiencia. Y si no, generalmente cuando está el chef, si están los dos, sí, puede ser el que esté en la parte de la elaboración o en la parte de control de los empleados, de los nuevos cocineros, por ejemplo. Abreviaciones, gracias, no me salía la palabra. Sea el resto, pero yo escucho muy bajo. Me escucho muy bajo, si no, cambio de auriculares. La semana habíamos estado con otro.
Bueno, me avisan si me llegan a escuchar muy bajo, hay problemas, cambiamos y- y seguimos. Bien, eso entonces lo que es el subchef. No hay comentario, así que sigo con esto. Si no me avisan nada, yo sigo con esto. Bien, seguimos entonces con lo que sería el chef de partie. Bien, el chef de partie, como parece ahí, es la persona que está a cargo de un área, de un sector de la cocina. ¿Sí? La cocina, no sé si algunos de ustedes ya tienen experiencia, de trabajan o no, pero básicamente se divide en sectores. ¿Sí? Los tres grandes sectores que vamos a encontrar en todas las cocinas, la gran mayoría de las cocinas, van a ser el sector de frío, el sector de caliente y el sector de pastelería. ¿Sí? Esto en la forma más básica, digamos, pero es lo que es simplemente lo más, que más fácilmente vamos a encontrar en todo tipo de restaurantes. Pastelería, que bueno, obviamente se dedica a todos los dulces y postres, porque es un restaurante. Y frío caliente, que se divide lo que es frío, lo que serían entradas, lo que serían ensaladas, y caliente, obviamente, en lo que serían platos principales. ¿Sí? Cada uno de estos sectores tienen un chef de partie. Un chef de partie para caliente, un chef de partie para frío, y el que sería el chef patissier y el chef pastelero. Bien. Entonces, estas personas sí se encargan de la elaboración de los platos y suelen tener también, la cocina es amplia, así que es bastante personal, suelen tener cocineros a cargo. Listo. Suelen tener cocineros a cargo, o ayudantes de cocineros a cargo, que también lo ayudan en la elaboración de los platos. ¿Sí? Pero los que repartir sí ya están en la elaboración del plato, en la decoración, a veces también, ¿sí? Bien en lo que es la cocina en sí. Muchas veces, por ejemplo, a ver, lo que son las cocinas, lo que es el salón, como toda empresa, ¿sí? Siempre se trata de reducir lo máximo posible el personal. Entonces, el chef de party, por ejemplo, el caliente, es quien cumple la función que vimos antes de subchef. Porque cuando no está el subchef, o sea, cuando no está el chef de party hace también su parte de su planta, esa función. ¿Sí? Esto es también bastante común, pero bueno, ya hay su cantidad de personas que trabajan en sí. Bien, además del chef de party, bueno, como le dije, el chef patiero o el pastelero, que este sí ya se encarga directamente de lo que es la parte dulce, lo que sería tanto elaboración de postres o helados dulces, tortas y demás. Ahí depende, por ejemplo, en hoteles hay una cocina especial para lo que es en hoteles grandes, lo que es pastelería, por ejemplo, y hay industria en los otros restaurantes. Pero bueno, sí, como contaba, hay uno para frío, otro para cocina caliente y lo que sería dulce, lo que sería pastelero, pastelería. Después encontramos a los cocineros y pasteleros, ¿sí? Quienes también están ahí en la elaboración de los platos. ¿Sí? Muchos de estos son estudiantes o ya han podido. Se corta el audio. Vamos a hacer una cosa, vamos a probar con los otros por las dudas, que antes estamos funcionando bien. Así no hay problema. Ahora sí parezco telefonista. Bueno, avísenme si ahí me pueden escuchar bien, si está todo bien. Y continuamos entonces. Sí, igual, bueno, cambié por las dudas, pero parece que había problemas también con internet. Pero bueno, ya estamos con esto. Vamos a seguir con esto como telefonista y listo. Bien, entonces estamos con lo que eran los cocineros.
Y pasteleros que sí son los quienes se elaboran de preparar los platos, de producirlos, ¿sí? Como les comentaba, generalmente son o estudiantes o personas que recién egresan de, de colegios, de institutos de cocina, entonces generalmente son uno de los primeros puestos con los cuales se empieza y después se empieza a hacer carrera. Obviamente lo que es cocina, como me imagino sabrán, más allá de los conocimientos que le puedan implantar en este instituto o cualquier instituto, se necesita mucha experiencia, si no, no es lo mismo los conocimientos, o sea, más allá de los conocimientos que uno tiene teórico y demás, pero se necesita mucha práctica para poder escalar, para poder trabajar en mejores puestos. Bien, eso pasa como en muchos otros, o en la gran mayoría de los oficios. Bueno, del puesto más bajo, que sería ya de la parte de la elaboración de la cocina, sería el ayudante de cocina. También muchos comienzan en este puesto, que dependiendo también, depende del restaurante, muchas veces no son las personas que elaboran los platos, sino que son más quienes preparan toda la mise en place. Y recuerdan cuando hablamos de la mise en place, el hecho de tener todo preparado para el momento de que salga el plato, o sea, rápido y no, que no estar cortando o preparando y las cosas de último momento. Eh, Generalmente son estas personas los que realizan todas estas tareas. Puede suplantar a los cocineros también cuando faltan o cuando es escaso el personal, pero es más eso, es un ayudante, no tanto en la elaboración de los platos, ¿sí? Son personas que están recién muchas veces comenzando con esto, ya sea por vocación o por interés, porque no, a veces es lo que podemos encontrar. Y entrando también como el último puesto, si bien no pertenece al área de cocina, pero no es en sí una persona de la cocina que trabaja en la elaboración de platos, obviamente, es más el sector de limpieza, el tan conocido y necesitado bachero o la persona que se encarga siempre de mantenernos las ollas, los platos limpios, las cacerolas, ¿sí? Eh, Obviamente es el puesto más bajo, pero muchos quienes quieren aprender o empiezan en cocina, empiezan en estos puestos y se van tanto viendo trabajar los demás, preguntando y demás, van subiendo o mejorando, ¿no es cierto? Subiendo su puesto laboral. Pero en sí, bueno, como es sabido, no se encargan de la elaboración, sino de mantener la limpieza y el orden de todo lo que es la cocina en general, no solo ollas, sartenes, platos y demás, sino también muchas veces cuando se cierra el restaurante, cuando ya no está más abierto al público, es quienes realizan la limpieza general, ¿sí? Debes, no sé, una vez al mes, con cada tanto lo que son las campanas, por ejemplo, lo que son los hornos, más, o las cocinas o las cocinas en sí que se ensucia tanto, ¿sí? Son estas personas quienes se encargan de esa labor, que obviamente es fundamental para poder dar un producto de buena calidad, dar un buen servicio también. Bien, acá entonces lo que les comentaba antes, lo que sería un organigrama, por ejemplo, como les decía, hay varios estilos de diagramas. Este es uno de los más comunes de encontrar, donde el jefe ejecutivo, o sea, más el de arriba de todo, sería el puesto más importante y ahí va bajando con los distintos puestos, ¿sí? Como ven, los que estarían en la misma línea, ¿sí? Son personal que tienen el mismo cargo, ¿sí? El chef de partida, cada uno en su sector, y después están los cocineros también y los pasteleros, en la misma línea, más abajo los ayudantes de cocina y por último el bachero. ¿Ok? Bien, esto entonces con respecto a lo que es la cocina. No sé si tienen alguna duda, si no ahora pasamos a lo que es el salón.
¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces con la parte del salón. Y bien, vamos a ver entonces todo lo que es referente o el personal que se suele ver o que debería verse en un restaurante bastante grande. Volviendo al ejemplo del hotel, ¿sí? Un hotel 5 estrellas con 3, 4 restaurantes, el bar y demás, o sea, varios puntos de venta. Para lo que es salón pasa lo mismo, ¿sí? Así como está el chef ejecutivo, que es el que dirige todas las cocinas del hotel. En la parte del servicio está el gerente de AIBB, como hablamos recién, de alimentos y bebidas, que es la persona que se encarga también de todo el manejo de los restaurantes, principal parte del servicio, porque obviamente en cocina está el chef ejecutivo. Esto va a depender mucho del organigrama del hotel o la institución. Suelen estar el gerente de alimentos y bebidas y el chef ejecutivo a la par, o quizás si es un chef muy importante o muy renombrado, el chef está por encima del gerente de alimentos y bebidas o viceversa. Pero en sí, básicamente lo que voy es que son los dos puestos más importantes en este sector, tanto en lo que es cocina como lo que es salón, serían las máximas referencias, ¿sí? Bien, administra todos los restaurantes, como les decía, también la planificación, el control, los presupuestos que se hacen, las proyecciones que se pueden hacer, las mejoras que se pueden hacer en cada restaurante, en toda forma, ¿no? Tanto edilicia como mejora de servicio y demás, se reúne con los metres, ¿sí? Que serían los jefes de cada restaurante, para saber las novedades y para ver qué acciones tomar dependiendo de distintas medidas. Para esto entonces, bueno, ahí sí pasando ya a la parte de servicio. Como decía también, el gerente de alimentos y bebidas también son más un administrativo, no está tanto en el salón en sí, ¿sí? Ahora sí vamos a la parte del salón en sí. El, el puesto más importante vendría a ser el equiparado al chef, es el maître principal, maître d', como se denominaba, o en francés, el de maître d'hôtel. Es la persona responsable en sí de toda la parte de servicio, ¿sí? De manejarse o de todo el manejo de lo que es el servicio en el salón. Bien. Es esta persona quien se junta con el gerente, que hablamos recién, organizar, supervisar los eventos o las cenas que puedan realizarse, los acontecimientos que puedan formarse en el restaurante, el control, el estoqueo tanto de vajilla, por ejemplo, control de personal, bien, el control de funcionamiento. No es una persona que nos va a atender en la mesa. Lo mismo que pasa con el chef, o sea, no es una persona que se va a poner generalmente no es una persona que se elabora los platos, el chef, el maître principal tampoco es un camarero o una persona que nos va a atender, nos va a ayudar, a veces nos va a solucionar los problemas, pero está más que nada para eso, para el control. Para ello también tiene sus ayudantes, los que serían los maîtres o los supervisores o encargados, y cada lugar tiene su nombre, pero en sí el puesto es el mismo. Que sí ya está a cargo del salón, de supervisarlo también. Muchas veces es quien reemplaza, ¿sí? El maître más antiguo, el de mayor experiencia, es quien reemplaza al maître principal cuando tiene sus días libres y demás. Como hablamos recién, los horarios son bastante extensos, entonces es imposible que una persona esté todo el día. Entonces muchas veces se suplantan, por ejemplo, el maître principal a la mañana y el otro maître a la noche o así, o distintos horarios. Pero bueno, el maître, perdón, el supervisor, él sí está también en el control del armado, designar las plazas de los camareros. Las plazas serían los sectores donde cada camarero se tiene que trabajar, ¿no? El restaurante se divide por plazas.
¿no es cierto? De 4 o 6 mesas, 8 mesas como mucho. Y entonces se va es el maître quien designa qué camarero va a estar en cada plaza para servir. Bien. Realizar los horarios, también el cronograma de horarios, porque como saben también, al igual que las cocinas son rotativos, al estar abierto de lunes a lunes en muchos lugares, es bastante complicado poder suplantar todo. Entonces también es esta persona quien se encarga de estos horarios. Como conocimiento en sí, bueno, generalmente suelen ser camareros con bastante experiencia, bastante reconocimiento. Ideal que hablen otro idioma, sobre todo si están en un hotel o un restaurante, una zona muy turística, puede ser, no sé, Puerto Madero, Palermo, La Boca, ¿no es cierto? Una zona donde es bastante común el turismo, se aconseja, es muy requerido el personal que sea bilingüe, tanto ya sea portugués, debido a la gran cantidad de brasileños que nos visitan, como inglés para tanto europeos o americanos. Y suele tener también conocimiento de bebidas alcohólicas o de bar o de vinos. Ahora le contamos por qué los conocimientos de vinos muchas veces. Continuando con los puestos, tenemos al capitán de mozos. Este en sí es un camarero más, pero suele a veces también suplantar al maître cuando este no está, o a darle una mano al maître cuando él está muy ocupado, ¿sí? Pero en sí cumple la tarea de un camarero. Generalmente es un camarero con mayor experiencia que lo puede ayudar al control del resto de los camareros, o lo puede ayudar también cuando empieza un camarero nuevo a supervisarlo o a decirle las tareas que pueden realizar. ¿Sí? Bien, después tenemos los mozos o camareros. Esto ya todos los conocemos, ¿sí? Los que se encarga del servicio en sí, el que está más con el cliente o más con la atención del cliente, tomando pedidos, llevando las bebidas, armando las mesas y demás. Esto no es mucho que aclarar. Y vamos a continuar entonces con el comis o runner, muchas veces, o ayudante de camarero, ¿sí? Tiene como varios nombres. Que en sí también es una persona que está recién empezando en el puesto, digamos, de servicio, que rara vez toma mesas, ¿no? Más que nada lo que hace es, como la palabra lo dice, ayudar al camarero, o sea, llevarle las bebidas. Vieron que a veces en algunos lugares viene el camarero y nos toma el pedido, bueno, qué nos vamos a tomar, qué vamos a comer, se va y después viene otra persona a servirnos las bebidas o a servirnos los platos. Bueno, esta persona generalmente es un comis, un runner, que está empezando seguramente en el trabajo o está empezando en ese restaurante. Entonces, para ir conociendo todo el movimiento, empiezan de este puesto más bajo para ir preparándose para atender después las mesas. ¿Recuerdan cuando, la clase pasada creo que fue, cuando vimos lo que era el punto de referencia, los puntos de los comensales, cuál es el puesto número 1, el 2, el 3 y así? Bueno, justamente para esto, para estas ocasiones, donde el camarero va, nos toma el pedido, anota la Sprite para el puesto 3, la Coca para el puesto 4, la Coca Light para el puesto 1. Entonces el comis cuando llega ve con la nota que ya sabe, no va a estar preguntando para quién es cada cosa, sino que directamente puede servirla sin estar interrumpiendo en la mesa, que no es la idea estar molestando, estar preguntando a cada rato las cosas que pidieron. Bien. Bueno, además de eso, el armado de las mesas cuando se retiran, ¿sí? Se desbaraza todo y armar nuevamente las mesas, generalmente se encargan estas personas.
reponer lo que es la vajilla, lo que es, como decíamos, el ayudante de cocina en la mise en place, bueno, el commis también en la mise en place de lo que es el faginado que vimos la clase pasada, lo que es la preparación o la colocación de los manteles, los cubiertos y demás, de esto son sus funciones también. Pasamos también al servicio. Que me estoy quedando sin materia, cualquier cosa cambio en seguridad. Vamos a un puesto, lo que es la anfitriona o hostess en inglés, recepcionista, quien es, generalmente suele ser una mujer, no es obligatorio, obvio, pero suele ser una mujer, quien es la que nos da un poco la bienvenida, que cuando llegamos al restaurante eh, nos brinda la carta, nos toma las reservas cuando son por teléfono, muchas veces se encarga de lo que es el guardarropa, no sé si tenemos abrigo o algo, entonces es ella quien se lo lleva, lo guarda, nos da el tiquecito y maneja las reservas y demás. En sí la función no es una camarera, sino eh, darnos la bienvenida, acompañarnos, ayudarnos un poco cuando el comensal está llegando a la mesa. Y bueno, no es común en todos los restaurantes, pero es un puesto también importante. Muchas veces cuando no hay camarera es el mismo maître el que se encarga de estas cosas, ¿sí? Quien se preocupa de recibirnos, llevarnos a la mesa, entregarnos las cartas, por ejemplo. Bien, pasamos al sommelier. Este puesto sí que es difícil de encontrar, es bastante específico y no, no estamos tan acostumbrados a verlo, ¿sí? Si bien muchos sabemos de qué se trata, cuál es su función, pero no es tan común de verlo. Si quieren me dicen por qué creen que no se ve tan seguido este puesto. ¿Qué piensan ustedes? En sí, en definitiva, el sommelier es, bueno, como les comentaba, una persona especializada en vinos, ¿sí? La persona que se va a encargar de toda la bodega, o sea, la cantidad de vinos y de manejar la carta de vinos que tiene el restaurante. ¿Mm? Es una persona, bueno, obviamente con estudios, es una carrera de sommelier. Y se va a encargar tanto, como decía, la carta de vino de la bodega y del servicio, recomendarnos vinos cuando vayamos a cenar, ¿sí? Lo que básicamente es vendernos los vinos o dependiendo los platos que nosotros vamos a comer, él nos va a sugerir qué vino podría acompañar, qué vino va a maridar mejor con esa comida. Bien, o sea, para que sea una unión bastante agradable y se complemente bien tanto lo que es la bebida como la comida. ¿Sí? ¿Por qué decíamos que no es tan común de verlo? Bueno, como les comentaba, como es una persona capacitada, una persona con estudio, o sea, mantener un sommelier es bastante costoso, ¿sí? O sea, tiene que realmente saber vender o valer la pena la cantidad de vinos que pueda vender o que pueda ofrecer, como para que valga la pena tener a este puesto o a esta persona con tanto conocimiento en el restaurante. Muchas veces, por eso le he comentado lo del maître, muchas veces los maîtres no son sommelier quizás, pero tienen bastante conocimiento de bebidas alcohólicas o de vino, entonces nos quiere ir un poco, nos puede ayudar por ese lado. O también quizás el barman, el jefe de barra, que también tiene que tener conocimientos de vinos, también puede sugerir un poco por ese lado. Pero en sí, bueno, en parte acá los argentinos no estamos tan acostumbrados al sommelier, que venga una persona a sugerirnos los vinos y demás, pero es un puesto importante, es un puesto que lo podemos encontrar. Muchas veces quizás las bodegas envían a su sommelier o a un sommelier, contratan a un sommelier para un restaurante justamente para eso, para
incentivar la venta de los vinos de esa bodega, obviamente. Entonces de esta forma se equipara o se cubre un poco el gasto, ¿no? Y le da un poco más de prestigio al restaurante, el hecho de tener una persona calificada. Bien, entonces sería el organigrama de lo que es el salón: el gerente de alimentos y bebida, maître principal, el maître supervisor, capitán de mozos, que como les comentaba es un camarero más. El anfitrión y el sommelier también estarían básicamente en el mismo lugar. Y como ven, tanto el anfitrión y el sommelier no tienen personal debajo a cargo, pero el capitán de mozo o lo que sería el maître sí, lo diseñan los camareros, y por debajo de estos los commis. Bien, denme un segundo que se me va a desconectar, si no. Ahora sí, disculpen. Lo había enchufado, pero parece que no había agarrado bien el toma. El vocablo maridaje es así, su pronunciación, maridaje, sí. Sí, maridar es el hecho de eso, de combinar tanto lo que es una bebida. Generalmente se suele para combinar lo que es una bebida con una comida, ¿sí? Hay distintos tipos de maridaje. El más común que se trata de hacer es el que tanto la bebida o la comida sea armoniosa con el gusto, ¿no?, del vino. Por hacerlo un ejemplo sencillo, no sé, algo que todos podamos conocer y comer: un guiso de lentejas, ¿no? Que es un sabor fuerte o capaz un poco picante, o con especias, comino, pimentón y demás, que le dan un sabor más fuerte. Es ideal maridarlo con un vino tinto que tenga cuerpo, que sea así robusto, que sea pesado, que tenga cuerpo, que significa que se sienta bien en boca. El, el- Tanto el gusto como se siente en la boca, o sea, un vino pesado. Porque si lo maridamos con un vino blanco, no sé, Sauvignon Blanc por decir, que es mucho más suave, mucho más fresco, no se pierde mucho o sea, se va a perder el sabor del vino. Es como si estuviéramos tomando agua. Si no vamos a sentir el sabor del vino. El maridaje es sentir tanto el vino con la comida, por eso que se acompaña. El más típico, por ejemplo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a comer eh, asados, es, no sé, un asado, el típico con un Cabernet, por ejemplo, con un Syrah también puede ser, con algún Malbec fuerte también puede ser. Pero hay otro tipo de maridajes también que son opuestos, ¿sí? Que quizás son sabores que no se combinan bien, pero puede llegar a tener una agradable sensación en boca, ¿no? Y no es que que la comida va a tapar a la bebida o viceversa. Bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, esto es lo que decíamos, lo que era el salón. Y vamos a pasar a lo que son las bebidas. Básicamente al bar. Siempre también suele haber un jefe de barra, ¿sí? Un barman que está como encargado de la barra en sí. El bar puede ser que esté a la vista, o puede ser, dependiendo un poco del restaurante, que esté no a la vista, sino detrás, en el back. Pero bien, el jefe de barra también es el responsable de ese sector, es quien suele también organizar los horarios, de controlar el stock, hacer los inventarios, o controlar los inventarios, ¿no es cierto?, de bebidas, que es importante, es fundamental, tanto como se hace el de cocina, con todos los tipos de comida, o sea, todos los tipos de alimentos, perdón, el de salón con la vajilla y demás. Bueno, obviamente la barra con las cantidades de botellas, de medidas y demás, es obvio ideal hacerlo
generalmente, o lo ideal es hacerlo una vez al mes para ver las variaciones o ver qué pérdidas hubo o por qué fueron las pérdidas. ¿Sí? Bueno, obviamente tiene conocimiento de coctelería y manejo de barra. Y como les comentaba antes, muchas veces quien suplanta, así, si nos piden algún vino especial o algo para maridarlo y el personal del salón no sabe muy bien, puede ser esta persona, ya que conocimientos básicos por lo menos de enología tiene. Para continuar, el barman, que también es la persona quien le seguiría, quien se elabora tanto los tragos o el despacho de las bebidas. Generalmente suelen tener tanto el jefe de barra o el barman, suelen tener contacto con los clientes y está el bar a la vista, ¿sí? No es como decíamos antes que el chef perdón, o el maître principal supervisan, pero no es tanto en la función. Acá sí, tanto todos los barman ayudan y están en contacto siempre con el cliente. Y por último, en lo que es el bar, el ayudante de barman, que también la persona que está comenzando en sí con estas labores, en este oficio, que es el término correcto debería ser bartender, que es inclusivo. Gracias. Bueno, para la, la aclaración. Pero bueno, también saben que hay barwoman sí, o barman es obviamente para hombre, barwoman también, si bien se está más acostumbrado a decir barman, pero sí, acepto la acotación de bartender, pero no les voy a decir camarere, les aviso desde ya. Son camareros, mujeres o camareras. Pero bien, sí, bartenders serían el vocablo, la palabra ideal. Estábamos entonces en lo que es el ayudante, que muchas veces a veces puede estar en contacto o no con el cliente, pero es más que nada lo que se encarga de la mise en place o de la preparación del bar o de friallas, sobre todo las bebidas gaseosas o las cervezas y demás, o preparar todo lo que es la decoración, por ejemplo, de los tragos y demás. Bien, y así ir armándose para poder trabajar como barman. Bien, y para terminar, entonces, para finalizar, todo lo que es referente a la presentación del personal. Esto, como habíamos hablado en la clase pasada, si no me equivoco, o la primera, en lo que es el aspecto del lugar, ¿no es cierto? Uno cuando llega a un restaurante ve todo, ve la ambientación, lo que decíamos, lo tangible, lo intangible, o sea, la ambientación, eh, la calefacción o el aire acondicionado, dependiendo de la época, los aromas que se pueden sentir, la música, y todo también entra mucho por la vista, como, como se ve en sí el conjunto. Y obviamente para eso el personal no puede desentonar, ¿sí? El personal es fundamental más allá del servicio, pero también es fundamental para la parte de la imagen del establecimiento, ¿sí? Si bien esto se puede ir a aplicar más a los camareros que están más en el servicio, más en contacto con el cliente, pero también es importante para la gente de cocina porque muchas veces tienen que salir al salón por distintos motivos, entonces no está bien visto, no es bueno que esté desalineado, que esté sucio y demás, ¿no? Entonces, algunas conceptos o algunas cosas que hay que tener en cuenta, bueno, lo que es el maquillaje, generalmente se suele usar maquillaje discreto para lo que son las mujeres, los hombres, tanto hombres y mujeres peinados, ojalá con el cabello recogido, sobre todo las mujeres por el pelo largo, para evitar los inconvenientes que sabemos que pasan muchas veces en, en los platos. ¿Sí? También se busca que no se opaque, o sea, que el personal no tenga mucho perfume, no utilice mucho perfume, para no invadir, ¿no es cierto?, con los aromas principales que serían los de la comida en sí.
¿sí? Obviamente las manos limpias, bien cuidadas, deben estar siempre, eh, sobre todo con todos los problemas que hay ahora, o sea, siempre limpiando, lavándose las manos para mantenerlas con máximo cuidado. El uniforme prolijo, el uniforme limpio también. Y se recomiendan en sí no utilizar mucha joyería, mucho relojes o joyas o anillos ostentosos, ¿no es cierto? Porque muchas veces pueden sentirse un poco mal las personas a las que estamos atendiendo si nosotros tenemos relojes de oro o cadenas de oro y demás, y la persona capaz viene eh, por una invitación o capaz no puede adquirir estos objetos, entonces puede llegar a sentirse mal. Entonces la idea es no ser tan ostentoso en ese sentido. ¿Sí? También esto con respecto a lo que es el maquillaje, el peinado. Por ejemplo, yo años atrás, se empezaba, cuando yo empezaba, ¿no es cierto?, en lo que era la hotelería, en lo que eran restaurantes, era básicamente imposible entrar a trabajar con barba o si uno está medio desalineado, medio descuidado. eh, Principalmente en los hombres con la barba. Hoy en día, como poco se puso de moda, o sea, esto también fue cambiando, se fue flexibilizando mucho más. Hay hoteles que muchas veces el personal no es inconveniente o no ponen ninguna excusa en ese sentido. Antiguamente, no mucho antes, sino 20 años atrás, era algo impensado, por ejemplo. ¿Sí? Y en sí, eh, entre los conocimientos, bueno, obviamente de todo el personal, tanto salón como de cocina, bueno, conocimiento de sus tareas, de conocimiento también de los platos que va a vender, la funcionalidad de los puestos de trabajo, también parece un poco como que es que nos sirve el organigrama, de cómo saber en qué puesto está cada persona. Eh, Estar siempre predispuesto a las sugerencias o estar atento a, a los deseos de las personas, así, si es que si terminaron de comer o si es que necesitan alguna otra cosa. Bien. Bueno, hasta aquí sería entonces las diapositivas, los temas del día de hoy. Referente al personal, como les comentaba al principio, vimos muchos puestos de trabajo, no van a estar todos estos en un restaurante, sí, va a depender mucho de la cantidad de personas que pueda atender o los tamaños de los restaurantes, ¿no es cierto? Porque si no, para todos estos puestos en una cocina, obviamente necesitamos una cocina bastante amplia, entonces muchas veces solamente es el chef o el jefe de cocina con uno o dos empleados más, ¿sí? Pero bueno, es bueno que tengan en cuenta o que sepan también los distintos puestos que seguramente en alguna oportunidad si se dedican a la gastronomía los van a encontrar. Bu-
Vi un problema con internet, se me acaba de cortar internet, pero creo que... Ahí volví. Creo que habíamos terminado con todos los temas. Estaba comentando un poco de la clase que viene. Y bien, cualquier duda que puedan tener o si es que se cortó, no sé en qué momento se cortó, pero creo que ya estábamos terminando por lo que vi, me avisan o me consultan y lo hacemos, repetimos la clase que viene o si no, me preguntan y lo contesto por el Classroom, ¿sí? Así que creo llegáramos a ver todos. Llegamos a ver todo lo que era del personal. La última diapositiva era esta de acá, sobre los conocimientos del personal. Si está todo ok. Sí, vimos todo, perfecto. Sí, creo que fue justo, a último momento ya me estaba despidiendo contándole un poco lo de la próxima semana. Así que, bueno, les agradezco y bueno, cualquier consulta estoy a su disposición. Si no, nos veremos el martes que viene.